Hola, soy Andrés Caramés y esta es la 29ª de, esperemos, muchas sesiones en las que intentaremos sencillamente aportar ideas, lecturas, referencias, análisis de actualidad, de la sociedad y de la cultura con el fin de entender el mundo y, con humildad, intentar encontrar formas de hacer de él un lugar un poco mejor. Vivimos en una época de trenes de alta velocidad, de autopistas con múltiples carriles y coches cada vez más rápidos. Intuitivamente, cabría esperar que todas estas mejoras tecnológicas nos ahorrasen tiempo en nuestros desplazamientos diarios. Sin embargo, las estadísticas y la experiencia cotidiana muestran una paradoja sorprendente. A pesar de desplazarnos a mayor velocidad que nunca, el tiempo total que invertimos en movernos de un lugar a otro no ha disminuido significativamente. Al contrario, tendemos a vivir más lejos de nuestros trabajos o de los centros urbanos cuando la infraestructura nos lo permite, precisamente cuando la infraestructura nos lo permite. De modo que acabamos recorriendo distancias mayores para realizar las mismas actividades diarias. En lugar de regalarnos más tiempo libre, el incremento de la velocidad parece reconfigurar nuestros ámbitos. Extendemos nuestras ciudades, las hacemos más grandes, más extensas, asumimos trayectos más largos y mantenemos o incluso incrementamos la dependencia estructural del transporte y por tanto la dependencia de aquellos organismos que controlan esa estructura. Este fenómeno ha sido observado por urbanistas, sociólogos, filósofos y ha recibido nombres específicos en la literatura técnica, desde la llamada constante de Marchetti o ley de Marchetti hasta efectos como la demanda inducida de tráfico o la paradoja de Jevons aplicada en este caso al transporte. A continuación, en este episodio exploraremos a fondo todas estas ideas, vamos a ilustrarlas con algunos ejemplos de España, de Estados Unidos, de Japón y de otros países. Veremos cómo grandes inversiones en infraestructuras de transporte a veces pueden generar efectos perversos, expansión suburbana descontrolada, congestión crónica e incentivos urbanísticos contraproducentes, podríamos decir. Y finalmente analizaremos desde una perspectiva filosófica y sociológica, digamos, la paradoja de que más velocidad no significa necesariamente más libertad, cuestionando el supuesto progreso que asocia movilidad creciente con bienestar. También abordaremos brevemente las implicaciones económicas y políticas de todo esto, quién decide estas infraestructuras y a quién benefician realmente, a quién se las contratan y todo esto, y qué costes públicos, digamos, conllevan y qué impactos tienen tanto sobre el territorio como sobre la vivienda, sobre la sociedad, sobre los individuos. Bien, y al final, como siempre, pues pasaremos a esos agasajos culturales, una cita de un libro y una recomendación musical. Venga, vamos allá. Bien, una primera pista para entender esta paradoja de la que vamos a hablar hoy en este episodio la ofrece la constante de Marchetti, una teoría propuesta por el físico italiano Cesare Marchetti, según la cual los seres humanos parecen tener un presupuesto de tiempo de viaje diario, digamos, un presupuesto como el presupuesto económico de una familia o lo que sea, relativamente fijo, aproximadamente 1 hora al día, que está dispuestos, digamos, a dedicar a desplazamientos habituales. Esto de estar dispuestos a dedicarlo ya sabemos que siempre va a estar connotado y afectado por las condiciones de vida de esas personas, sus condiciones financieras, etcétera, ¿no? Dicho de otro modo, a lo largo de la historia, sin importar o sin influir mucho las mejoras en medios de transporte, las personas ajustan sus vidas de manera que pasan en torno a 1 hora desplazándose diariamente. Obviamente esto es una tendencia, no es una regla fija. Si las nuevas tecnologías permiten cubrir más distancia en menos tiempo, en lugar de emplear menos tiempo viajando, tenderemos a vivir más lejos o a movernos con más frecuencia, hasta consumir de nuevo esa hora cotidiana de transporte. Esta constante se refleja en numerosos contextos. Por ejemplo, en la antigua Roma o en ciudades medievales, la mayoría de la gente vivía a poca distancia a pie de sus actividades. A veces incluso la actividad era en casa, ¿no? Pero en caso de tener que desplazarse solía andar por ahí según algunas investigaciones. Con la llegada de medios más veloces, carruajes, primero carruajes, luego ya, pues ya sabéis, ferrocarriles, coches, autopistas y todo esto, las ciudades se expanden geográficamente. Sin embargo, el tiempo típico de viaje diario se mantiene más o menos parecido. Es una cosa curiosa esta. Hay estudios modernos que confirman que en distintas sociedades, desde Europa hasta África, en todos los continentes, el promedio de desplazamiento diario pues ronda eso, unos 60 minutos. El propio Bertrand Russell ya había observado esta dinámica, que es bastante irónica, en el año 34, cuando el avance en locomoción simplemente ensancha el radio en el que la gente vive y trabaja, lo que ocurre es que alguien que antes caminaba media hora para ir al trabajo, pues seguirá invirtiendo
esa misma media hora, aunque ahora disponga pues de un automóvil, ya que probablemente elegirá una residencia más lejana aprovechando que ahora tiene ese vehículo. Entonces, el ahorro de tiempo que prometían esas nuevas tecnologías queda neutralizado por el aumento de esa distancia recorrida. Esto es un elemento el que vamos a explorar en el episodio de hoy muy curioso a nivel filosófico, porque nos indica cómo digamos, las mejoras a nivel de los modos de vida de las personas y de lo que nosotros de manera subjetiva entendemos como una mejor vida o algo más cómodo, una vida más apacible, pues muchas veces eso tiene un componente precisamente subjetivo, ¿no? Y que a veces hay un punto de, digamos, riqueza material a partir del cual ya es muy difícil mejorar tu vida. Lo típico de que no por ser millonario vas a ser más feliz necesariamente, ¿no? Ahora, sí que quizás si no tienes ni un duro sí que seas muy infeliz. Por abajo sí que quizás vaya por... Entonces hay una especie como de sweet spot, ¿no? En el medio, a partir del cual, si tenemos unas necesidades básicas cubiertas, y que nosotros nos podamos permitir, porque esto lo he comentado también recientemente, idealmente deberíamos ser nosotros los que nos lo pudiésemos permitir y no que nos tenga que venir dado, pues de ser así, gozaremos seguramente de un índice, digamos, de felicidad o de bienestar bastante parecido al de aquellas personas a las que les sobren muchos recursos y que ya casi no saben ni siquiera qué comprar. Que yo hasta conozco a alguna gente personalmente que me ha dicho que a partir de un nivel económico, que no es el mío, es el de ellos, no saben ya en qué gastarlo, en qué comprar, no saben qué hacer. Muy curioso esto, ¿no? Bien, entonces esta tendencia a mantener constante el tiempo del viaje tiene implicaciones profundas, ¿no? Significa, por ejemplo, que construir un tren más rápido, invertir en tecnología para construir un tren más rápido o una autopista más amplia, no garantiza en absoluto que la gente gane tiempo libre, que es una cosa que en principio todo el mundo querría. En muchos casos, lo que va a lograr es que vivan más lejos o que hagan más viajes hasta volver a invertir más o menos el mismo tiempo de antes en ese tránsito. En términos pues, de calidad de vida, de lo que estábamos hablando, esta constante de Marchetti lo que viene a sugerir es que existe un límite práctico, ¿no? a la rapidez en la que podemos o queremos desplazarnos en el día a día antes de organizar nuestras vidas en torno a esa nueva velocidad disponible, digamos. Esto entronca también con la cuestión esta de que se está lucubrando ahora con poder hacer hoteles en la luna y pasar allí un fin de semana o pasar allí una semana y tal de vacaciones, y la diferencia que hay con respecto entre eso y que son unos pocos días los que se tardaría en llegar allí y lo que supondría, por ejemplo, ir a Marte, ¿no? A Marte, al parecer, serían 2 años y pico cada viaje, teniendo en cuenta, no en llegar allí, sino ida y vuelta, si no me equivoco. Bueno, no recuerdo la cifra exacta, pero tenía que ver con que para el momento en el que llegues allí puede que la órbita de Marte en ese momento empiece a alejarse de aquel punto en el cual está más cerca de la Tierra, y puede ser que haya un momento en el que Marte esté en la zona, digamos, opuesta al otro lado del Sol, de donde esté la Tierra, y estarían demasiado lejos como para regresar, entonces habría que esperar a que los dos planetas volviesen a estar más o menos cerca el uno del otro para realizar esa vuelta. Bueno, estas son las cosas con las que está lucubrando esta gente que se dedica a cosas del espacio exterior y de los viajes intergalácticos y todo eso. Nosotros en principio nos encargamos de temas un poco más cotidianos y más, no solo terrenales, sino terrestres también, ¿no? Pero bueno, también se toca ese tema, ¿no? De hasta qué punto podemos o estamos dispuestos a desplazarnos, durante cuánto tiempo y tal, si tenemos que viajar, si tenemos que estar de viaje 4 años en una nave, ¿no? Para visitar supuestamente un planeta y todo esto. Bueno, interesante en todo caso a nivel subjetivo. Luego está el tema este de la demanda inducida, es decir, cuantas más carreteras, más tráfico. Esto es una cosa que he comentado en algún reel, en algún vídeo, y hay gente a la que le llama la atención porque, bueno, hasta el momento nunca se lo habían planteado. Claro, congestión en hora punta. Hora punta, la M30, la M no sé qué, el acceso a Madrid y tal, congestión. Las ampliaciones de autopistas suelen atraer tantos vehículos adicionales que la congestión termina por volver a niveles iguales o peores. Un concepto clave para entender todas estas paradojas de las que hablamos es la demanda inducida de tráfico. Este término, que está documentado en ingeniería de transporte, etcétera, describe cómo aumentar la capacidad o eficiencia de una vía puede acabar generando un mayor uso de la misma hasta anular aquellos beneficios iniciales. En términos simples, si construyes más carreteras o más carriles, habrá más coches. Cada vez que se desembotella un camino congestionado, una autopista,
a base de añadir carriles o de hacer nuevas autopistas, muchos conductores que antes evitaban ese trayecto o viajaban en otro horario, o utilizaban otro tipo de transporte, etcétera, se sienten ahora tentados o tienen el incentivo a usar esa vía que ha sido mejorada. El resultado es que tras un alivio inicial, el tráfico vuelve a crecer rápidamente y los atascos vuelven a producirse al cabo de poco tiempo, a menudo con la misma intensidad que antes o ya digo, incluso peor. Este fenómeno, de hecho, se puede interpretar como una especie de caso particular de la paradoja de Jevons, o de una especie como de efecto rebote. Esto viene de la línea en la cual William S. Jevons observó en el siglo XIX que el mejorar la eficiencia en el uso del carbón termina aumentando el consumo total de carbón, en este caso en Inglaterra. Recordemos que Jevons y sus compinches era esta gente que abogaba por hay que guardar carbón, hay que no gastarlo porque se va a acabar, porque hay que racionarlo, porque no sé qué, no sé cuánto, y al final subiendo los precios, empeorando la cantidad ahí disponible de la energía en determinados casos, lo que haces es que en el futuro, como ahora por ejemplo, que hay más sitios en el mundo de los cuales se podría extraer carbón de los que ha habido nunca, pues están cerrando plantas térmicas que utilizaban carbón, etcétera, y cerrando minas y gente perdiendo sus trabajos como mineros, etcétera, porque ya no se usa. Entonces, ¿de qué sirvió en aquel tiempo ahorrar carbón? Porque teóricamente sí iba a acabar y tal, ¿no? Bueno, esto entra ya dentro de lo que es la filosofía de los recursos, digamos, y la gente que dice que los recursos son una cosa objetiva, tangible, que se acaba y es física y tal, y la parte un poco más con tendencia, digamos, más subjetivista, que viene a decir que los recursos son inagotables en el mismo sentido que son inagotables las capacidades humanas para descubrir esos nuevos recursos. Hubo tiempo donde el uranio no era ningún recurso para obtener electricidad, porque ni siquiera se sabía qué era eso, ni qué era ese componente, ni que estaban esas piedras, ni nada, ¿no? Hizo falta el ingenio para desarrollar, pues, por ejemplo, la energía nuclear y que esa cosa pasase a ser, ahora sí, entendida como un recurso natural aplicable, un recurso energético aplicable, pues eso, a la generación de energía, de electricidad y tal. Pero bueno, esta gente tenía otra aproximación. Creían que el carbón era lo último, lo más de lo más, y era que lo máximo mundial, y hay que guardarlo porque si no nos vamos a quedar sin él en unos años, hay que racionarlo y tal. Y ahora pues hay millones de toneladas por ahí de carbón que no se están usando porque hay otras prioridades en energías limpias y toda esta cosa. Bueno, entonces es una especie como de paradoja de Jevons en ese caso, ¿no? Abundan ejemplos de este sentido. Por ejemplo, los ingenieros de tráfico hablan a veces incluso de una especie de ley fundamental de la congestión, donde añadir un 10% de capacidad viaria puede incrementar el tráfico aproximadamente en un 10% en unos pocos años. En otras palabras, el volumen de vehículos crece hasta llenar el nuevo espacio disponible, vacío. Igual que un gas se expande para ocupar el volumen de un recipiente. Es un incentivo que se crea ahí, ¿no? Esto se comprobó, por ejemplo, en la autopista de Katy Freeway en Houston, en Estados Unidos. Invirtieron $2.800 millones para ampliarla a 23 carriles, convirtiéndola en una de las carreteras más anchas del mundo. Y los tiempos de viaje en esa vía no mejoraron, o al menos no lo hicieron de forma duradera. Y de hecho, en unos años, después de esa expansión, se registró que habían aumentado los tiempos de viaje aproximadamente un 30% en hora punta. Bien. Esa inmensa autopista, que inicialmente fluía bien, terminó nuevamente saturada de automóviles por estos incentivos de los que estamos hablando. Los conductores simplemente adaptaron sus hábitos. La gente empezó a tomar esa ruta, la gente que antes llegaría tarde al trabajo si fuese por aquellas debido a las congestiones, etcétera, ahora sí, y había dejado de utilizarla, ahora sí se podía permitir el utilizarla porque gracias a esa expansión pues sí que se podía permitir trabajar dentro de esa ciudad o buscar un trabajo dentro de esa ciudad, en el caso aquí pues de Houston o lo que fuese, ¿no? Bien, ¿qué más tenemos? El fenómeno de demanda inducida, el que estamos hablando, no se limita tampoco a los coches solo. También puede ocurrir, por ejemplo, con otros medios. Si se inaugura una línea de tren rápido, es muy posible que algunas personas que antes no viajaban diariamente a esa ciudad, ahora lo hagan, porque el trayecto se hizo viable. O quienes ya viajaban se muden aún más lejos, sabiendo que el tren veloz les mantiene
en un tiempo de viaje aceptable para ellos. Claro, esto es una cuestión interesante en el sentido de que cambia, o sea, mejora la capacidad de llegar a esos sitios, pero cambia el comportamiento de los usuarios y de los planificadores también. Esta es la cuestión. Los planificadores, el Estado y sus instituciones que generan que dan pie a estas infraestructuras, saben bien estas cosas. Entonces van a poder incentivar la creación de determinadas estructuras como estas que mencionamos para determinados sitios concretos, privilegiados. Por eso yo siempre digo que, de manera estatal, las ciudades sistemáticamente son privilegiadas con paradas de tren, con líneas de tren, con trenes de alta velocidad, con infraestructuras, con crecimiento de autopistas, con bla, 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 bla. Lo cual lo único que hace es hacer que crezcan más y más y más y más todavía. No solo se acumula ahí dentro, digamos, el capital, como dirían algunas personas, o los fondos, el dinero, que también, porque ahí están las principales sedes de las principales empresas, porque ahí está la mayor parte del dinero, porque ahí están las instituciones donde se imprime ese mismo dinero que luego va a ser utilizado para endeudarse, etcétera, en los bancos centrales y tal, sino que se acumula también otra cosa muy, muy importante, que es el capital humano, digamos, las personas. Las personas acaban acumulándose allí porque quieren vivir allí o quieren vivir cerca de aquello, quieren trabajar en esos sitios, allí es donde está el dinero, allí es donde están las oportunidades y todo esto. Entonces es un agujero negro que no deja de absorber recursos hacia sí mismo y que no deja de invertir más y más de ese dinero que ya atrajo, que ya ha atraído en aumentar todavía más esas infraestructuras que van a hacer que más gente vaya para allí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, pues claro, no se puede construir infraestructura indefinidamente esperando eliminar atascos o problemas, porque los nuevos carriles, las nuevas vías, etcétera, tienden a llenarse. Entonces, en lugar de ello, hay gente que habla de gestionar la demanda pues de otra manera, pues con tipos de peajes urbanos, mejoras en transporte público, bla, bla. Yo ya sabéis que soy más de la línea, abogo más por dejar que la gente libremente busque soluciones a estas cosas. Yo creo que son problemas que están generados artificialmente y que si retiras el organismo que artificialmente está distorsionando ese mismo entorno, ya la gente se va a distribuir y va a tener dinámicas no perfectas, pero sí con una tendencia a ajustarse más a sus modos de vida y a lo que ellos necesitan, porque esto no dejan de ser infraestructuras que se hacen a dedo, decidido por unos organismos centrales, autoritarios, que deciden pues hacer tal autopista, tal tren, tal vía de esto, tal vía del otro. Con esa arrogancia de creer que pueden dirigir las infraestructuras de todo un territorio, es cuando generan esas distorsiones y las cosas empiezan a funcionar mal, porque lo hacen ellos, porque son tan arrogantes que creen que pueden planificar eso, cuando no se puede. Tienes que dejar que sea la gente la que lo haga y la que lo demande para que eso pueda darse en primer término, ¿no? Yo ya abogo más por la desaparición precisamente de esas personas que se arrogan el derecho y la capacidad, digamos, intelectual planificadora de prever lo que la gente va a querer. Eso no ocurre, nadie puede hacerlo, ni el mejor superordenador del mundo puede hacerlo, por suerte. Bien, ¿qué más tenemos? Expansión suburbana. La ciudad entonces se ensancha, se expande persiguiendo esa especie como de velocidad, ¿no? Digamos, el corolario físico de lo anterior, de todo lo que hemos estado mencionando, es esa expansión urbana que tanto criticamos en mis redes, ¿no? Si las personas están dispuestas a desplazarse alrededor, más o menos, de 1 hora al día, una mejora en la velocidad de transporte o en la capacidad de transporte, lo que significa es que esa hora la utilizarán y les llevará desde más lejos. Así, de esta manera las ciudades tienden a expandirse en el territorio cuando se introducen esos transportes más rápidos. Esto fue evidente en muchísimos países, ¿no? Alrededor de todo el mundo, dando a ese fenómeno que todos conocemos, al menos de manera estética, golpe visual, que es lo que llaman el urban sprawl, la suburbanización, esa expansión suburbana, ¿no? Ese crecimiento rapidísimo de áreas residenciales de baja densidad en la periferia de las ciudades, de baja densidad o de alta densidad, que esto es dependiendo de la velocidad a la que se haga, típicamente pues conectadas por grandes autopistas y tal, ¿no? Esto de baja o alta densidad, baja densidad serían esas zonas suburbanas que conocemos, ¿no? De las películas en Estados Unidos y tal, con casitas y tal, porque bueno, ahí no se han resignado a vivir en bloques de edificios como aquí en España. Aquí en España nos hemos acostumbrado, parece demasiado pronto, a vivir en esos sarcófagos de cemento, de hormigón y de acero, que son los pisos, los apartamentos en las ciudades. Nos hemos acostumbrado demasiado pronto. Habría
en las últimas décadas un sector de la sociedad norteamericana que tampoco se resignaría tanto y al menos querrían su pequeña casita con un pequeño jardín y un sitio donde dejar el coche y lavar el coche y tal, ¿no? Entonces son esas zonas suburbanas que todos conocemos de las películas y eso es un poquito a lo que se referirían esas zonas suburbanas de baja densidad. Zonas suburbanas de alta densidad, yo me refiero a estas que también conocemos a golpe de vista, conocemos de manera estética, que serían pues esas ciudades dormitorio, las afueras de Madrid, cuando estamos llegando a Madrid o cuando estamos saliendo de allí y tal. Desde luego esos sitios tienen una densidad, yo creo, poblacional alta, porque son bloques de edificios bastante altos, con muchas familias viviendo allí, etcétera, pero a las cuales al final la gente solo va a dormir prácticamente. Hay un par de centros comerciales por allí y luego el fin de semana pues ir un poquito al parque, dar una vuelta por allí y tal. Pero las principales actividades, tanto culturales como sociales, como laborales, las llevan a cabo en lo que es la capital. Y para ello se transportan desde allí hacia la ciudad, pues bien en tren o bien en coche, en estas autopistas de las que estábamos hablando hoy, ¿verdad? Estas viviendas más dispersas digamos, en el contexto americano de que hablábamos, que todos conocemos así a golpe de vista, y hay que contar con la disponibilidad de automóviles que hay en determinado momento y la importancia de la industria automovilística en determinado momento, ¿no? Esa disponibilidad de automóviles y de transporte rápido permite de repente a muchas familias asentarse en esos barrios residenciales, lejos de los centros urbanos, donde estaban el trabajo, etcétera, y expanden esa mancha de la ciudad. Pero eso ocurre en todas partes. Ocurre también, por ejemplo, en Londres, que es un sitio donde en su mayor parte tampoco se acabó expandiendo en un sentido, digamos, vertical, sino que es un sitio como muy extenso en lo horizontal y por eso tienes líneas de metro que te llevan a sitios que tradicionalmente ni siquiera eran Londres ya, ¿no? Arriba, estoy pensando en Watford y en sitios así, y al sur, ¿cómo se llama este sitio? Bueno, no me va a salir ahora, no quiero meter la pata, pero bueno, quiero decir que Londres se ha expandido muchísimo y hay sitios que ya hoy en día son considerados Londres que hace un par de siglos hubiese sido impensable, ¿no? Pero tiene ha tenido una expansión terrible, que es una cosa que se ve, si veis un mapa de Londres, es una ciudad gigante, extensísima. Bueno, entonces esta suerte de mancha de la ciudad, un caso paradigmático de esto ocurre en Estados Unidos, pues como os digo, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Todo eso que conocemos, esa etapa de Estados Unidos, del industrialismo, de esas familias de clase media, supuestamente como idílicas, bla, bla, suburbanas, bla, bla. Hay un evento que es la constitución del sistema interestatal de autopistas en el 56 que facilita de repente que millones de estadounidenses opten por vivir en esas casas unifamiliares que todos conocemos, a las afueras, desplazándose en coche a esas zonas comerciales o de empleo. Claro, aquí la duda está siempre, y sobre esto va este episodio, si fue antes el huevo o la gallina, es decir, ¿se construyen estas autopistas porque la gente las demanda, porque el trabajo está dentro de esas ciudades? ¿O es un poquito todo a la vez, de tal manera que la propia planificación estatal hace que los recursos, los empleos y el dinero esté, digamos, localizado o focalizado en esos centros urbanos y que la gente entonces tenga que ir allí, a esos centros urbanos o industriales, digo, a poder trabajar y ganarse la vida, porque en el resto de sitios ya no hay nada que hacer y la agricultura ha sido, digamos, tomada también por esas, digamos, esas políticas agrícolas expansivas y extensivas? Pues quizás sea por eso también. Las ciudades, por ejemplo, como Los Ángeles, Houston, Atlanta, esto es interesante verlo en Google Maps o en imágenes por internet, se extendieron horizontalmente en una especie como de océano de suburbios, que ya, insisto, conocemos todos su estética, conectados por esas mega autopistas que vemos siempre en las películas. ¿Qué tiene como resultado? Pues distancias cotidianas mucho mayores. La gente ya acostumbradísima a coger el coche durante horas. Y a pesar de ello, el tiempo medio del viaje al trabajo apenas se redujo, porque es eso. Cambias las carreteras, te permites, digamos, vivir a más distancia, pero entonces tienes que coger el coche para llegar a esos sitios. Básicamente se ganó una especie de espacio residencial a costa de mantener o de prolongar el tiempo en el tráfico. Y cuando esas autopistas suburbanas empezaron a congestionarse, volvió a haber atascos y tal, la reacción habitual fue siempre ampliarlas, añadirle carriles. Lo que, como ya hemos mencionado, inducía a que hubiese todavía más tráfico. Es una trampa mortal. Entonces, el área metropolitana de Houston es ese. Si veis las fotos de las autopistas de Houston y sus... no son rotondas, pero esa especie como de conexiones y ramificaciones que tienen las autopistas es una cosa colosal, unas obras colosales. Pues ya decían antes, ¿no? La obra aquella, 2.800 millones de dólares, que serían en americano, o sea, en inglés dirían
2 billones, 2,8 billones, ¿no? Billones de los de ellos, no de los nuestros, ya sabéis. Los nuestros son 12 ceros, los de ellos son 9 ceros. Pues eso, el ejemplo este de Houston ejemplifica esa especie de círculo vicioso, ¿no? Tras una década de expansiones viales, de carreteras, etcétera, los habitantes, al parecer, en 2001 dedicaban unos 161 minutos diarios por persona en el coche para sus viajes rutinarios, cuando 6 años antes, en 1995, dedicaban 147, o sea, era menos, que es un aumento pues notable en el tiempo perdido, digamos, en desplazamientos, pese a todas esas enormes inversiones en infraestructura. O sea, inviertes todo eso y misteriosamente, quizás es porque interviene, no sé, un sistema central que es tan arrogante que cree que puede dirigir la vida de las personas. No lo sé, puede ser que de ahí venga el error. Pero de pronto, pese a toda esa inversión, el tiempo que pasa la gente solo yendo a trabajar es mayor todavía. Con el gasto que supone mayores, pues esos coches que sí son más rápidos, pero consumen más, que sí son más potentes, pero consumen más, que sí tienen aire acondicionado, pero el aire acondicionado hace que consuman más, etcétera. Y al final te quedas y dices, bueno, pero esto me merece la pena, realmente. Bien, España, ¿no? Un contexto que pues muchos de nosotros conoceremos un poquito mejor, aunque tiene un patrón distinto. También vivió una suerte como de expansión suburbana, ¿no? Ligada al coche. Y además, más recientemente, también ligado a los trenes de alta velocidad. Desde finales del 20, ciudades como Madrid o Barcelona, principalmente Madrid y Barcelona, como sabemos, vieron crecer a su alrededor un montón de estas ciudades dormitorio, las que mencionaba antes, ¿no? Unidas por autopistas y autovías, grandes carreteras. Barrios periféricos y municipios de 30, 40 o más kilómetros empezaron a poblarse gracias a la posibilidad de llegar a las ciudades desde esas zonas suburbanas. Por ejemplo, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, municipios de este estilo, del área metropolitana, crecieron una barbaridad. Son más grandes que muchas... solo esas zonas son más grandes que muchas ciudades del resto de España. Grandes en el sentido de cantidad de gente que tienen allí, ¿no? Tanto por tamaño como por densidad de población. Y claro, luego la construcción de las autopistas de circunvalación, todas estas, la M30, la M40, la M50 y tal, y todas esas radiales, facilitan ese proceso. Aunque a cambio la congestión también se traslada a esas vías. Toda esa gente tiene que llegar a esos sitios para trabajar, a esas oficinas, a esas áreas industriales. Encontré por ahí un estudio sobre tráfico en España que resume la dinámica, ¿no? Una nueva autopista fomenta la expansión urbana, lo que a su vez lleva a los habitantes de los nuevos barrios a desplazarse principalmente en coche a esos sitios, lo cual genera pues más tráfico, más movimiento y más tiempo en el coche y todo esto. Es decir, la infraestructura crea el contexto para que más gente que vivía lejos ahora use el vehículo privado, cerrando el círculo de más tráfico. Ahora se lo pueden permitirse ir a ese sitio. ¿Qué más? Entonces, el transporte rápido está revirtiendo, según algunas personas, esto habría que estudiarlo, parcialmente la famosa despoblación rural, ¿no? Pero a costa de generar unas nuevas, digamos, dependencias centralistas de movilidad. Al fin y al cabo, esos profesionales que salvan esa distancia en una hora, gracias al tren, pero que siguen invirtiendo esa hora diaria en viajar, pues sí, pueden permitirse vivir en ciertos sitios, pero al final los recursos pasan a pasan por estar en esas ciudades. Vamos a hablar del AVE rápidamente. El AVE, ¿no? Surge como un fenómeno, digamos, adicional a todo esto. Ya no son solo los suburbios que entran en juego, sino que también ciudades medianas a cientos de kilómetros pasan a estar a menos de una hora de viaje por tren de los puntos estos calientes a nivel de trabajo y todo esto. En España esto se vio, por ejemplo, en Toledo, Segovia, Ciudad Real y tal. Hay muchas personas que han aprovechado al final para residir en estas ciudades más pequeñas, teóricamente con mejor calidad de vida, con vivienda más asequible y todo esto, e intentar trabajar en la capital, aunque eso suponga viajar durante más tiempo. Entonces, cada mañana, pues miles de habitantes de Valladolid, de Cuenca, de Ciudad Real y tal, salen de casa para ir a trabajar a centros urbanos mucho más grandes o a Madrid, en trenes y toda esta cuestión, llegando en torno pues de una hora, una vez más, ¿no? Esa especie de regla de los 60 minutos, a una ciudad distinta de aquella en la cual residen, para trabajar y ganarse el sueldo y todo esto. Este patrón se repite en más zonas de España: Córdoba, Málaga, Sevilla, Calatayud, Zaragoza, y todo esto, pues al parecer gracias al tren, al AVE y
y tal. Bueno, AVE y Avant y todo esto, ¿no? Con precios que a veces son asequibles, muchas veces están subvencionados. Eso también hay que entenderlo, que sin subvención esos desplazamientos en muchos casos resultarían demasiado costosos. Por eso todo esto genera distorsiones en ese tejido. Pero es interesante darse cuenta del argumento de las personas que promueven ese tipo de abonos. Lo que alegan es que la alta velocidad permite fijar población en esas zonas despobladas, ¿no? Como decíamos antes, la famosa España vaciada. Porque hace viable vivir allí y trabajar en las grandes ciudades. Pero claro, cuidado con esto, porque esto de fijar población allí, pero que les permite trabajar en las grandes ciudades, también hay que darse cuenta de que esas personas que podrían estar trabajando en el sitio en el cual provienen, que podrían estar mejorando ese sitio, podrían estar construyendo cosas en ese sitio, podrían estar ahorrando en ese sitio, podrían estar generando mejores dinámicas sociales, culturales, empresariales, como lo queráis llamar, en los sitios de los que provienen, sienten esa llamada de esas ciudades, de esos núcleos donde está el capital, donde está la gente, donde están las instituciones, donde está todo eso, y dirá la gente, bueno, pero se traen un dinerito de allí. Sí, pero se traen un dinero que en proporción va a ser un dinero menor seguramente de aquello que ellos están aportando al sitio aquel donde están trabajando. Parte de todo ese dinero que dedican y tiempo en el desplazamiento primero y luego también en el trabajo en ese sitio, se queda en aquel sitio. La gente va a Madrid a trabajar y hace a Madrid más rico. No creáis que van a Madrid y se traen el dinero de Madrid a otros sitios. No. Están dejando allí su tiempo, su fuerza de trabajo, digamos. Lo cual a mí me parece peligroso, porque dicen, no, fijamos población en Toledo de esta manera, o a las afueras de Madrid en tal sitio, en tal otro. Bueno, pues que sigues generando una fuerza de atracción muy grande a partir de esas ciudades. Interesaría que la gente trabajase allí de donde son y fuesen capaces de trabajar de allí donde son. Ahí es donde entran todos esos otros incentivos estatales perversos, de los cuales os he hablado 1.000.000 de veces ya en los episodios que llevamos, ¿no? Aquí en el podcast. Bueno, entonces ya digo, se genera esa especie de dependencia, además de la movilidad, de esas estructuras de transporte centralistas, planificadas, con unos horarios, con unos trenes, con un todo esto. Tienen cosas muy buenas los trenes, que las pueden tener, pero no hay que olvidar que tanto los trenes como algunas líneas de autobús y todo esto, por ser centralistas, están ceñidas a unas paradas concretas, van a unos sitios concretos, salen de unos sitios concretos. Lo de las vías del tren es escandaloso porque está clarísimo de dónde salen, a dónde van y quién lo financia en determinado momento, y ahí ellos pueden jugar con esos incentivos pues políticamente, ¿no? Y así pues amenazar con no llevar el AVE a un sitio, o sí llevarlo, y lo que eso supondría a nivel económico pues para este territorio o para este otro. Hay poblaciones por ahí que dirían, bueno, si nos trajesen un tren por aquí al menos, pues pagaría alguien por aquí y mejoraríamos económicamente. Pero todo eso se utiliza para hacer palanca de manera política, como sabéis, y es una pena, es una cosa penosa, ¿no? Por eso esa dependencia a nivel de movilidad de estructuras que dependan de un organismo central son tan peligrosas, porque tienen la sartén por el mango y en ese sentido, si se depende mucho de eso, la van a tener siempre, ¿no? Cosas parecidas pasan, por ejemplo, en Japón, ¿no? En el entorno a Tokio, Osaka y otras megalópolis de aquellas que hay en Japón. Su famosa, robusta, digamos, red de trenes de cercanías y de los Shinkansen, los trenes bala, pues permitieron esa formación de áreas metropolitanas extensísimas. Mucha gente vive en aquellos entornos, en aquellas prefecturas adyacentes, cercanas a las ciudades, a esas ciudades dormitorio, a decenas de kilómetros del centro, confiando, que esta es la movida, confiando en esos trenes que viajan a 100 o a 300 kilómetros por hora. Si no, ni de coña podrían trabajar en esos sitios, claro. Entonces, los unos dependen de los otros, pero esos trenes están organizados, ya sabemos, de manera central y tal. Tokio, por ejemplo, recibe cada día trabajadores que llegan desde localidades súper alejadas. Hay algunos, esta especie como de supercommuters, que se cogen un Shinkansen de esos rapidísimo, desde regiones pues que tengo aquí apuntadas, regiones como Gunma, Shizuoka o incluso más lejos, y a veces cubren 100 kilómetros en, pues eso, alrededor de menos de una hora. El tiempo medio de desplazamiento en Tokio y tal es alguno de los más altos del mundo. Se estima que ya en 1990 rondaba ya los 68 minutos de promedio, ya en los 90. Sabemos que estas ciudades además llevan siendo ciudades con ese peso, digamos, de megalópolis
ya muchos años, muchas décadas. Y hoy en día no es raro que muchos empleados tarden hora y media en llegar a la oficina. Para ellos es súper normal. Yo conozco a gente en Madrid para la cual también es normal ese desplazamiento, por cierto. Ese tiempo de desplazamiento. Entonces, bueno, en cierta medida Japón sí evitó atascos de coches gracias a ese ferrocarril, pero experimenta la misma lógica en el formato ferroviario. La velocidad y la capacidad de los trenes permite esas mega conurbanizaciones, de modo que la población de Tokio, Yokohama y tal, que son 38 millones de personas, se dispersara en un radio amplio, pero que estén todos conectados al centro a través del tren. Por eso es un problema centralista y que a mí no me gusta nada. Entonces, una vez más, la recompensa de la tecnología no fue exactamente más tiempo libre, sino la opción de vivir más lejos, manteniendo pues un tiempo de desplazamiento aceptable, como decíamos al principio, aceptable, y además depende de para quién. Entonces, todos estos ejemplos, los suburbios de Estados Unidos, las periferias españolas, estos mega commuters japoneses que vienen desde lejísimos y tal, ilustran una misma idea, que es más infraestructura de transporte tiende a traducirse en más distancia recorrida, no en menos tiempo viajando. Las ciudades crecen en extensión, como dijimos, se expanden, apoyadas en esa infraestructura, lo cual consolida la necesidad de usar dicha infraestructura a diario, retroalimentando esa especie de demanda, y hace que las ciudades no dejen de expandirse y de llamar a más y más gente ahí dentro. Creo que esta es la manera más clara de entender ese problema que le veo yo a esas grandes ciudades que crecen en tamaño y presentan esos problemas precisamente por esa aproximación centralista, estatista de las infraestructuras. Entonces, bueno, es un desafío importante, lógicamente. Entonces, llegamos a la paradoja central, ¿no? Esto que estamos hablando. Habiendo alcanzado velocidades de transporte impensables, pero impensables hace un siglo, todos estos trenes bala y toda esta cosa, o el AVE incluso aquí en España y tal, ¿somos realmente más libres? ¿Somos dueños de más tiempo libre que antes? ¿Es todo mejor? ¿Llegamos antes y tal? ¿Tenemos un coche? Y eso nos permite llegar antes al trabajo, acabar las cosas, venga, y irnos para casa para disfrutar de nuestro tiempo, irnos a hacer nuestras cosas, o sencillamente vivimos más lejos y estamos más tiempo en el coche yendo a trabajar o tal. A simple vista, esa promesa de velocidad apunta a la libertad, ¿no? Te puedes desplazar rápidamente, te amplía tus opciones y todo esto. Un individuo motorizado, digamos, o conectado por tren, pues puede elegir vivir en el campo y trabajar en una ciudad. Parece todo bonito, algo que era inviable en tiempos de los caballos. Sin embargo, pues vemos que como esa misma ganancia, ese mismo progreso técnico, crea una suerte como de unas nuevas obligaciones espaciales y unas tendencias que hemos estado criticando. Entonces mucha gente termina encadenada a esos largos desplazamientos, justamente porque ahora es posible hacerlos. Entonces, irónicamente, la velocidad añade posibilidades, pero también constriñe tu forma de vida. El filósofo Ivan Illich analizó de manera crítica esta cuestión en los años 70. Tiene una obra, Energía y Equidad, en la cual calculó que el estadounidense medio dedica tantas horas al automóvil, conduciendo o trabajando o bien conduciendo o bien trabajando para pagar los costos de su vehículo, que efectivamente, de manera efectiva, su velocidad real de desplazamiento resulta muy baja. Sumando tiempo de conducción, estacionamientos, mantenimiento y el trabajo para pagar gasolina, seguros, etc., Illich estimó que un ciudadano típico invertía unas 1.600 horas al año en función del coche, para recorrer quizás más o menos unos 12.000 kilómetros. Esto equivale a una velocidad promedio efectiva de 7,5 kilómetros por hora, que no es más que el doble de la que se obtiene caminando un poco deprisa, caminando a buen ritmo, digamos. La lección que nos deja este cálculo de Illich es que la velocidad comercial de un modo de transporte, lo rápido que se mueve ese vehículo, puede ser engañosa si ignoramos todos los otros costos asociados. Claro, tenemos un coche y vamos muy rápido, un automóvil que va a 100 km por hora, pero que obliga... Tienes un coche que va a 100 km por hora, pero que te obliga a trabajar muchas horas para poder costearlo y para pasar tiempo en atascos o buscando aparcamiento que quizás no te entregue un beneficio neto de ese tiempo, ¿no? Esa supuesta liberación puede convertirse en una suerte de una nueva forma de servidumbre. En este caso, hacia el sistema automovilístico. Sería como como querer ahorrarse esto y coger una casa que, estando más cerca del puesto de trabajo, sea más cara, ¿no? O sería como, pues esto, comprarse un coche para poder llegar a un trabajo para pagar, ¿qué?
pues principalmente el mismo coche que te está llevando a ese trabajo, porque tienes que pagar la letra y te supone un 25% de lo que ganas todos los meses y tal. Entonces dices, bueno, entonces, a ver, esto tengo que calcularlo también dentro del tiempo que le dedico a trabajar, porque no solo el transporte en coche, es el tiempo que yo estoy trabajando, cuyas ganancias luego voy a acabar gastando en ese mismo coche que me permite ir a trabajar. Claro, es que es una trampa y está todo diseñado de tal manera que hace que sea muy, muy difícil cuestionarse estas cosas, ¿no? Más allá del coche, pensemos en el día a día de un commuter de estos, de un viajero pendular. Puede vivir en una casa amplia, con un jardín a las afueras. Bueno, ojalá, ¿no? Pero bueno, imaginemos, un sueño de espacio, tranquilidad, etcétera. Pero cada mañana suena la alarma y, antes del amanecer, y se toma un tren petado de gente, o aplastado ahí, como van los japoneses muchas veces y tal, todos ahí como sardinas, o se enfrenta a una autopista congestionada, teniendo que parar y estar ahí escuchando la radio y agobiarse que se queda uno sin combustible y un atasco de estos. Llega cansado al trabajo y tras una hora de trayecto repite la operación después al anochecer para regresar, ¿no? Para volver a casa. Y así un día tras otro. ¿Es esa persona más libre que quien vive, por ejemplo, en un sitio más cerca, a 15 minutos a pie de su trabajo? O de ese trabajo que tiene, o de un trabajo donde a lo mejor cobre menos, pero que esté más cerca de su casa, si vive fuera de esa ciudad. Entonces, depende de los valores de cada quien, del tipo de vida que quiera tener, pero es evidente que la libertad que brinda la movilidad, o esta movilidad acelerada, digamos, tiene unos costos. Estrés por el tráfico, menos tiempo en familia, horarios estrictos, porque el tren es es cuadriculado, es en este sentido centralista y rígido, y menor participación en pues, la vida local, vida comunitaria, etc. De hecho, al parecer hay encuestas de satisfacción vital que suelen mostrar que largos tiempos de commute, de largos tiempos de tránsito hacia el trabajo se asocian con menor felicidad o menor satisfacción y mayor ansiedad. Esa libertad de elegir dónde vivir al final acaba siendo contrarrestada por esa dependencia obligada, ¿no? del transporte. Bien, entonces hay que cuestionarse el mito del progreso asociado a esa movilidad sin fin, digamos. ¿Debe medirse el avance de una sociedad por la cantidad de kilómetros que sus miembros recorren al día? Es una sociedad esa muy avanzada, con muchos trenes, mucha velocidad, mucho todo eso. Y digo, como digo a veces, vamos muy rápido, súper rápido, mega rápido, coche rápido, tren rápido, pero vamos muy rápido ¿a dónde? Porque también hay que ver a dónde se va y para qué. A lo mejor es preferible quedarse y hacer otra cosa, gastar el tiempo haciendo otra cosa. No, es que necesito trabajar, porque allí es donde está el dinero. Vale, lo entiendo. Lo entiendo, lo que pasa es que hay que hacer cuentas, porque si estás yendo a trabajar a aquel sitio y ganas un 20% más, que ese 20% lo vas a acabar gastando en el mismo coche, que es el que te permite ir a ese sitio, coño, haz cuentas. Es que a lo mejor es que vas a estar mejor en otro sitio. No lo sé, no digo que... No es que la gente sea tonta, pero muchas veces estas cosas no las tienen en cuenta. Dan por hecho que hay que tener un coche o que hay que coger trenes todos los días o que hay que pagar el bono urbano de no sé qué. Y dices, pues que a lo mejor no te sale a cuenta. Porque no todo es dinero también. Es la cuestión psicológica, la satisfacción o falta de ella a nivel de estrés, de transportes, de ir ahí pegado, de las enfermedades que coges en el transporte público. La peña no habla de esto, estamos súper expuestos. Cuando vas ahí en el metro, yo veía en Londres, yo estuve allí viviendo un tiempo, la gente en el metro ahí todos tosiendo, estornudando, enfermedades en la piel, todos agarrando el rollo aquel. Bueno, a nivel digamos, humano, me atrevería a decir casi animal, es como una cosa normal que luego haya catarros y gripes y cosas. Vamos ahí todos hacinados en esos sitios, respirando todos el mismo aire, tosiendo, estornudando. Eso tiene un precio también, el enfermar cada cierto tiempo y estar expuestos a esas guarradas. Desde mi punto de vista, eso tiene también un precio, se está pagando un precio con eso. Entonces, se mide desde esa perspectiva. Hay un punto de vista crítico que sugiere que un verdadero progreso sería realmente no tener que recorrer tantos kilómetros para satisfacer esas necesidades, para tener un modo de vida conectado, ¿no? Entonces, esa movilidad y accesibilidad no son lo mismo. Aumentar la movilidad no garantiza la accesibilidad. Por ejemplo, una ciudad compacta donde la mayoría de las personas vivan cerca de su trabajo, escuelas, comercios y ocio y tal, podría ofrecer más tiempo libre, en principio, si nos dejamos llevar, que una región dispersa donde todo el mundo tuviese que conducir 30 minutos, por muy fluido que fuera ese tráfico. Claro, ahí también le daría una libertad a la gente, al tener su vehículo y tal, de saber qué hacer y todo esto. Yo tampoco abogo, como sabéis, por esas ciudades ahí apretadas, todo cerca y tal. Pero sí, quizás con que sea un poco más normal
el realizar tus actividades, insisto, económicas, familiares, culturales, etcétera, cerca del sitio donde estás viviendo. Es que tiene y ahí es donde están estas ideas todas de la ciudad de los 15 minutos, de no sé qué, que por lo que pasan es por planificar esas urbes para que haya zonas en las cuales cualquier servicio esencial quede más o menos a un cuarto de hora en bicicleta o en un no sé qué, un no sé cuánto. Claro, pero ¿cuál está el truco? Que ahí pasas a depender totalmente de los servicios estatales, pues las bicicletas públicas o el autobús público o el metro público o tal. O sea, un rollo distópico total. Un gran organismo central, en este caso pues eso, el Estado y sus oficinas, sus instituciones, generando en las ciudades unas infraestructuras de transporte, moviendo a sus hormiguitas de aquí para allá para permitirles ir a trabajar dentro de la colmena y ellos controlando todo desde arriba, extrayendo una parte, lógicamente, de esos recursos, del dinero de esas personas en forma de rentas, viviendo ellos genial, ellos no van en bicicleta 15 minutos en ningún sitio, ya os lo prometo yo, y parasitando pues a toda esa gente, pues eso, ellos como hormiguitas moviéndose de un sitio a otro, en metro, en autobús y todo esto, mientras se nos dirige desde arriba, ya ahora incluso a dónde vamos y dónde paramos. Y eso es una cosa que ya ocurre ahora, ¿eh? En trenes, metros y todo esto tenemos que entender que no podemos ir a donde queramos en esos chismes. Hay una serie de paradas que están marcadas, están limitadas, digamos, están ya escogidas, y alrededor de esas paradas se genera también pues mucha industria, mucho comercio, mucho todo esto. Lo cual la gente dirá, bueno, pero eso no es malo. Bueno, no es malo si no te ha tocado, por ejemplo, estar en uno de los sitios donde no hay parada. Porque habrá muchos de los recursos que en principio de manera orgánica irían a parar a tu zona, que ahora van a ir a parar a esas zonas privilegiadas donde sí tienen una parada, donde sí tienen ese tren, etc. Pues que a la gente le cuesta mucho empatizar y pensar en que cuando de manera institucional generas una distorsión en el mercado o en las infraestructuras, etc., aunque haya una gente a la que estés beneficiando y todo el mundo aplauda, se está desviando la atención de aquellas personas que no han sido privilegiadas por eso y por tanto están pagando ese beneficio de gente que va a acabar siendo su propia competencia. Pero bueno, esto requiere unos poquitos años de estudio para entenderlo. Bien, y en línea con esto, costes públicos. Los costes públicos y ¿a quién benefician estas infraestructuras y tal, no? Tradicionalmente la obra pública de transporte y tal, carreteras, ferrocarriles, metros y todo esto se ha asociado con el progreso y tiende a ser más o menos bien recibida por la población, al menos de manera inicial, ¿no? Antes de que se revelen pues efectos secundarios, a quién se le contratan y todo esto. Entonces hay que preguntarse, ¿quién gana realmente con todas estas infraestructuras? ¿Quién paga estos costos y tal? En el caso de las autopistas y del modelo suburbano, pues un beneficiario claro pueden ser los promotores inmobiliarios y propietarios de suelo en las afueras, suelo cuyo valor aumenta cuando se construye pues una conexión rápida al centro desde esos sitios. Oye, guiño, guiño, te hago una autopista hasta esa zona donde tienes tú ahí un campo muy grande, tu familia con 4, 5, 6 apellidos tiene esa extensión y tal, y montamos ahí una mega urbanización y pagas un pelotazo urbanístico de la leche. Vale, pero tengo un problema, es que son rústicas, porque es ahí en la montaña y tal. Ah, pero eso no te preocupes, hablo yo con el de allí, que es colega mío, que es del PP o tal, o hablo con el alcalde de más allá, que es del PSOE y tal, le guiño ahí un poquito, hacemos un arreglo, le firmamos un papel, le ponemos una casa a la mujer a la costa allí en Marbella y tal, y ya te firma el rollo sin problema, y te lo pone urbano y ya montáis en la urbanización. Y ya está, te hacen ahí un ramal de la autopista, lo que sea, y ahí lo tienes, y ya pegas pelotazo y todos tranquilamente. Y te lo van a vender como hemos mejorado las infraestructuras, hemos dado vivienda a las familias, hemos dado no sé qué, tal. Le dan la vuelta, es un lavado de cerebro, la peña, es un engaño. ¿Qué pasa? Entonces, el caso de las autopistas, ¿no? Y estos promotores inmobiliarios y propietarios de suelo a las afueras que se ven beneficiados, esto que estábamos comentando y tal. Eso es una parte. Luego, industria automovilística, por ejemplo, y por supuesto petrolera y tal, se beneficia de repente de una cultura totalmente orientada al automóvil, al desplazamiento. Ojo que yo no tengo nada contra los coches, que a mí me parece que en los contextos en los que vivimos nos proporciona mucha libertad. De hecho, ahora hay una especie de guerra contra el coche y a mí no me gusta porque, al menos, ahora vivimos como vivimos, las sociedades son como son. Al menos el coche te da cierta libertad, cierta autonomía y puedes irte por ahí, quien más que menos puede irse por ahí, escaparse un poco o dormir en el coche o guardar ahí algún objeto, alguna cosa. El coche al final te puede dar bastante libertad. Pero claro, entonces en ese sentido esas industrias se vieron muy, muy beneficiadas por esto. Y luego los costes, en cambio, las asumen en gran parte los propios ciudadanos, a través de los cuales... los ciudadanos
que van a estar pagando ese, bueno, pues el erario público, ¿no? ¿Qué dirían? O sea, los impuestos que se le cobran a los ciudadanos, ¿no? En impuestos, en tiempo perdido, en contaminación de sus zonas, en dependencia del coche y todo esto. En países como Estados Unidos, además, se subsidió fuertemente ese estilo de vida suburbano. Las infraestructuras todas financiadas por los estados. Teóricas desgravaciones fiscales a combustibles, lo cual potencia que las petroleras alcancen el tamaño que alcanzaron también, porque hacen que sea más fácil que se lo puedan permitir, sea más asequible esa utilización de los combustibles en determinado momento. Normativas que zonifican y que prácticamente obligan a la utilización de los coches. Hay zonas en Estados Unidos en las cuales no puedes caminar prácticamente, no hay aceras, que es una cosa que a la gente le llama mucho la atención. Está todo diseñado de tal manera que quieren coche a todas partes. Entonces cuando dicen, bueno, para ti no pasa nada por ir en coche a todas partes porque te vale el litro de tal a 80 céntimos. Y digo, claro, a base de bombardear medio planeta y robarle el petróleo a medio planeta y establecer tu moneda como reserva de valor y los petrodólares y toda la movida, es muy fácil que tus habitantes estén pagando 80 céntimos el dólar, pero todos los chavales que han tenido que ir a morir a esas guerras para generar esas condiciones, no solo todo de fuera, que sabemos que en la zona en el propio estado de Texas, por ejemplo, hay una extracción petrolera muy importante. Creo que es casi la mitad del petróleo que se consume en Estados Unidos proviene de allí, del propio Estados Unidos. No recuerdo el dato, pero creo que era una cosa así. Pero bueno, sabemos que les gusta mucho el petróleo de otras latitudes. Les gusta bastante. Bueno, entonces, pues eso, hay expertos que señalan que expandir esa ciudad de manera ilimitada puede ser tan costoso a nivel de infraestructuras que puede llevar incluso a los propios estados a plantearse, bueno, durante un tiempo lo hemos estado llevando por esta vía porque nos venía muy bien y le venía muy bien a nuestros amigos corporativistas, pero igual se nos está yendo de madre, ¿no? Bueno, en España también, ¿no? Políticas de transporte también tuvieron sus sesgos. Durante décadas pues se invertía fuertemente en autopistas radiales pues para conectar Madrid con el resto del país, etcétera, que teóricamente se vendía también como una cosa buena, pero que yo insisto que refuerza la centralidad en la capital. Más recientemente, pues la apuesta por el AVE, por ejemplo, que ya la mencionábamos antes, también origina debate. ¿Qué partes de España tienen esas redes de alta velocidad? ¿Cuáles se quedan fuera? ¿Cuánto se endeuda el Estado para pagar esas obras y todo esto? ¿Y a quién benefician, no? Benefician indudablemente a las grandes ciudades y a las áreas de influencia de esas grandes ciudades. O sea, hay tramos del AVE que son para que algunos privilegiados de Madrid y algunos privilegiados de Valencia hagan sus cositas, vayan a visitar, se vayan de cenas y si no de otras cosas peores, algunos partidos políticos que todos conocemos. Entonces, pues sí, puede haber gente que se beneficie de eso, sí, pero bueno, un ladrón robándote no es menos ladrón porque luego el dinero que te robó gaste una parte en ti o te invite a una caña. Sí, aunque algo que te haya sustraído lo gaste en ti, una parte lo gaste en ti, si te roba 500 euros de la cartera y te compra luego un jersey de 50, dirá, oh, gracias que me compré un jersey. Sí, hombre, pero es que te ha robado. El robo, quiero decir, la ausencia de voluntariedad en esa transacción ya hace que todo sea una mierda, aunque ahora tengas un jersey chulísimo. ¿De qué estamos hablando aquí? Entonces, pues bueno, esa centralización económica en pocas ciudades, que es una cosa que yo critico con tanta frecuencia, se ve reforzada por esta cuestión de las infraestructuras. Los gobiernos regionales pues siempre intentando pedir su conexión de AVE con la capital, por favor, papá Estado, papá Madrid, tráeme o la Moncloa o Congreso, lo que sea, tráeme aquí el AVE y tal, con la esperanza de no quedarse atrás y no acabar ahogándose del todo y que toda su juventud, absolutamente toda su juventud, se vaya a vivir a Madrid o Barcelona o lo que sea. Pero eso lo que puede consolidar es un modelo donde todo gravite hacia esos centros, claro, hacia Madrid, hacia Ciudad de México, París, Tokio. París es una ciudad inmensamente, terriblemente central y centralista, radial, es totalmente radial y está diseñado así, además ya con la intención, por ejemplo, de personas como Saint-Simon y toda esta gente, empezaron a influir ya en esa urbanidad parisina radial desde la cual se controla toda Francia. Las propias calles están diseñadas de tal manera que los ejércitos y la policía puedan llegar rápidamente a todas las zonas de la ciudad y tal. Es una cosa totalmente centralista y estatista y peligrosa. París, desde luego. Tokio también, pero no olvidemos que Tokio tiene ahí es un emperador, es un sistema político un poco extraño y tal, pero son
es gente que está muy acostumbrada a tener poderes muy poderosos, poderes muy grandes por encima de ellos, a gente muy poderosa por encima de ellos. Y eso se ve reflejado también en sus modos de vida y en sus ciudades. Por eso, si te opones a esos poderes de los que mencionamos siempre, tienes que oponerte también a las manifestaciones, digamos, urbanas o físicas de esa manera de gobernar. Entonces, bueno, quienes deciden esas grandes infraestructuras, esos gobiernos nacionales, autonómicos, etcétera, a menudo en diálogo con grandes empresas constructoras, amigos de ellos, que se forran, sabemos todos de qué empresa estamos hablando, pues suelen perseguir objetivos de crecimiento, digamos, macroeconómico o de rédito político, o de ambas, que van de la mano, en el caso de toda esta gente. Pues eso, inaugurar una gran obra, ¿no? Impresiona al electorado. Y el gobierno de Madrid ha invertido no sé cuantísimos millones en la empresa de Florentino Pérez para construir esta cosa de allí. Y unos millonarios, los otros ganando en política y viviendo genial también. Uno se lo lleva crudo, el otro también, viven todos de lujo y la gente aplaude, dice, oh, qué bien que han hecho esta infraestructura. Y te dice, espera, es que me han mejorado el tren para que yo me pueda permitir ir como una hormiguita dentro de ese tren, apretado unos con otros, a ir a trabajar para cobrar 1.200 euros. O sea, no entiendo un momento, no entiendo. Creo que me la están colando. Pero hay mucha gente que ni siquiera se plantea esto. Es curioso. Y rara vez se incorporan en esa ecuación todos los costos de las externalidades, todo lo que tendría que ver a lo mejor con el gasto de energía, con las emisiones, con la incentivación eso de los coches, pérdida de suelo, de terreno baldío, de zonas rurales, largas horas no remuneradas a las personas que van a trabajar en esos sitios. Entonces, incluso desde un punto de vista económico puro, yo creo que sería interesante cuestionar la rentabilidad, digamos, social, aunque no me gustan nada estos enfoques colectivistas, pero bueno, la rentabilidad social macro que podrían tener pues todas estas cuestiones de las infraestructuras y su supuesto ahorro de tiempo y de mejora para los ciudadanos y no sé qué va. Si no les beneficiase a nivel de que les vaya bien a ellos y a sus empresas amigas, etcétera, a los políticos no lo harían en un primer término. Entonces no es una panacea que automáticamente mejore la vida de las personas, sino que la mayor parte de las veces, tal y como hemos ido viendo a lo largo del episodio de hoy, están centradas sobre todo en pues, cuestiones políticas y macroeconómicas. Entonces, a ver, repensar lo urbano, la movilidad, todo esto. A quien le guste las ciudades o crea que las ciudades pueden en el futuro, incluso en una ausencia de aparato coercitivo, de Estado o lo que fuese, podrían ser una cosa salvable o interesante, porque hay tanta gente que vive en las ciudades hoy en día, que es ya son más las personas que viven en las ciudades que no. Pues claro, entonces es importante. Hay gente que ya siente casi la ciudad como propia, hay gente que ya está totalmente desarraigada, no tiene raíces ya, pero ¿por qué no puedes tener raíces en un quinto C? Entonces hay gente que ya no tiene raíces, cuya vida ya se entiende únicamente de manera totalmente urbanita, y entonces, pues entonces intentan plantear soluciones a esa especie como de urbanidad, una urbanidad como sostenible, digamos, ¿no? Como que sería como esa visión que tiene alguna gente de vamos a hacer el Estado más eficiente. Y digo yo, ¿para qué? Para que se pueda mantener para siempre, entonces. Vaya apaño, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos obligados, ¿no?, a repensar si verdaderamente esa movilidad es un progreso o no. Se ve que hay una especie como de ley de la gravedad de esos desplazamientos humanos, una especie como de agujeros negros, como los que mencionaba yo antes. Se tiende a llenar ese cupo de viaje diario, algo que es como ineludible, bien sea en kilómetros o bien sea en minutos, y sobre todo impulsado por esas oportunidades que brinda tanto la tecnología como las prebendas que uno puede obtener en determinados entornos urbanos, etcétera, y limitados además estamos por ese umbral de tolerancia al tiempo de trayecto que comentamos, hay como una tendencia humana, ¿no? Entonces luego esas paradojas del transporte, la constante de Marchetti que mencioné antes, esa especie de paradoja de Jevons relacionada con el transporte y tal, esa congestión inducida por la propia creación de infraestructuras que lo que hacen es llamar a más gente que antes no podía y ahora sí puede permitirse trabajar en esos núcleos urbanos, pues nos enseña que las intervenciones centralistas pueden tener resultados que son contraintuitivos, inesperados para la mayor parte de la gente. Para ellos, yo lo siento, pero yo creo que ellos sí que lo saben antes de hacerlo, y que convierten a estas ciudades pues en una suerte como de melanomas en el tejido, digamos, social y humano. ¿Cómo se encaja esto de cara al futuro? Pues hay que hacerse preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos
en lugar de pensar cómo podemos viajar más rápido o más lejos o tal, se puede preguntar cómo podemos necesitar viajar menos para lograr lo mismo, o por qué tenemos que viajar todo el puñetero rato, por qué tenemos que estar todo el rato en el avión, o en el coche, o en el tren, o en el autobús, o en el tal, por qué hay que estar yendo a todas partes, ¿a dónde estamos yendo todo el rato? ¿Por qué vamos tan rápido a todos los sitios y para qué? Entonces, bueno, esto apuntaría pues a un desarrollo, digamos, social o de modos de vida pues más orgánico, más equilibrado, más policéntrico, con duplicidades. No hay que perderle el miedo a las duplicidades. Si las cosas se hacen de manera voluntaria no hay problema porque haya duplicidades, las cosas se llevan bien. Hay muchas panaderías en un barrio, hay muchas tiendas en un barrio, no pasa nada porque haya duplicidades. Duplicidades, el problema si acaso es que esas son las que a la gente le preocupan, es que el gobierno de España te cobra impuestos, la comunidad autónoma te cobra impuestos, la diputación provincial te cobra impuestos, la localidad te cobra impuestos y la zona tuya, que todo el mundo te cobra. Esas son las duplicidades que le preocupan a la gente. Ahora, a la gente no le preocupa que haya duplicidades de bares en su sitio. ¿Por qué? Porque tú vas voluntariamente al bar. Entonces, que haya 3, que haya 17, no te importa porque tú vas al bar o no vas y a ti no te afecta de manera directa en tu vida ni tienes que pagar por ellos, ¿no? Esta es la cuestión. Entonces las duplicidades no son un problema cuando se hacen las cosas de manera voluntaria. Las duplicidades son un problema cuando se hacen las cosas por la fuerza, que es como lo hacen los gobiernos y las estructuras estatales. Entonces, pues aquí vemos, ¿no? La libertad asociada a esa movilidad no debe medirse eso, ni en kilómetros, ni en velocidad, ni en nada, sino más bien en bienestar, en capacidad de elección de las personas, en elementos voluntarios. Tener la opción de recorrer esas distancias puede ser genial, pero sería todavía más genial no sentir como que tenemos que hacerlo y que tenemos que ir a esos sitios para tener una vida digna, no necesitar necesariamente, como gente que conozco yo, prácticamente de manera ineludible tener que irse a Madrid porque de lo suyo no hay trabajo en otro sitio porque está todo allí concentrado y tal. Entonces, esa rapidez, esas comunicaciones y tal, cuidado, arma de doble filo. Vamos a replantearnos las cosas, vamos a pensar de manera crítica, vamos a reconocer estas paradojas. Reconocer esas paradojas es el primer paso para intentar repensar un poco cómo podrían funcionar estas cosas, al menos para darle una vueltita. Se trata de recuperar esos objetivos fundamentales, originales. Que las tecnologías estén al servicio de las personas y no al revés. Y que las personas tampoco estén al servicio de otras personas con más poder, sino que estemos un poco en colaboración los unos con los otros y ofreciéndonos ayuda, servicios, objetos, materiales y asistencia de una manera, digamos, más, voluntaria, más bonita, más humana. Ir más rápido solo nos puede hacer, si acaso, llegar más lejos, pero no necesariamente antes. Tenemos esa tendencia a gastar el mismo tiempo, como hemos visto, o muchas veces incluso más, y sin darnos cuenta, y sin contar con el precio de tener que pagar por esos transportes o por ese vehículo que estás utilizando. Damos por hecho muchas cosas. Oye, tengo que ir a trabajo porque allí me pagan 200 euros más. ¿Pero cuánto pagas del coche al mes? 200 euros. Entonces, a ver, haz cuentas, tío. Vamos a plantearnos las cosas un poco, vamos a darle vueltas a esto y a todo. Eso, visión crítica. Eso creo que es lo más importante y con lo cual deberíamos quedarnos de este episodio, con replantearse un poco las cosas, darnos cuenta de que no todo es velocidad, no todo es movilidad, etcétera, sino que el bienestar es importante, el tener capacidad de elección, los elementos voluntarios. Ya la gente decidirá de qué manera quiere vivir, etcétera. Pero claro, eso una vez eliminados esos incentivos perversos que hemos mencionado a lo largo del episodio. Bueno, pues aquí queda este tema. Nos ha quedado un tema interesante. Llevamos, ¿cuánto? Pues una horita, ¿no? 1 horita y 5 minutos, una cosa así. Es lo que me marca el reloj, pero bueno, será un poco menos por algunos cortes, algunas cosas. Vamos ahora, como siempre, con nuestros agasajos culturales. Vamos a ver. La cita de hoy va a ser una cita de Marcuse, de su conocido libro Eros y civilización. Ya os he hablado de este libro en más ocasiones. En esta cita se nos habla de en qué consisten, en un principio, las terapias psicoanalíticas, dando argumentos tanto a quienes las defienden como a quienes las critican, curiosamente. La verdad es que estos argumentos pueden ser esgrimidos también por las personas que lo critican, que criticarían a gente como Marcuse, por supuesto a Freud, Lacan y toda la gente de la escuela psicoanalítica freudiana lacaniana. Pero en todo caso es interesante, ¿no? Y lo que hace es mencionar la resignación como algo intrínseco al propio proceso de curación psicoanalítica, digamos, ¿no? Venga, la leo directamente.
tanto la neurosis como la psicosis son una expresión de la rebelión del id, que es el ello, ¿vale? Tanto la neurosis como la psicosis son una expresión de la rebelión del id contra el mundo exterior, una expresión de su dolorosa falta de voluntad de adaptarse a sí mismo a la necesidad de Ananke o, si uno lo prefiere, de su incapacidad para hacerlo. Esta rebelión, aunque originada en la naturaleza instintiva del hombre, es una enfermedad que tiene que ser curada, no solamente porque está contra un desesperanzado poder superior, sino porque está contra la necesidad. La represión, la infelicidad deben existir si la civilización debe prevalecer. La meta, entre comillas, del principio del placer, o sea, ser feliz, no es alcanzable, aunque los esfuerzos por alcanzarla no deben y no pueden ser abandonados. En último análisis, la pregunta es sólo cuánta resignación puede soportar el individuo sin explotar. Bien, interesante esto, ¿eh? Potente. Bueno, pues os dejo por ahí esa cita de Marcuse a su vez citando a Sigmund Freud. Y bueno, pues esta cuestión, ¿no? La pregunta última de cuánta resignación puede soportar el individuo sin explotar, en el sentido, digamos, civilizatorio, ¿no? Del desplazamiento de determinadas energías para lograr civilizarse, para lograr vivir, digamos, de manera conjunta, sin demasiados choques. ¿Hasta qué punto podemos reprimirnos para poder vivir en sociedad? Bueno, y en cuanto a la recomendación musical, os voy a recomendar Morning, de Casey. Morning se pronuncia como morning, como mañana en inglés, pero es O-U, hay una U después de la O, ¿no? Morning, que significa, ya sabéis, luto o duelo en inglés, ¿no? De Casey, C-A-S-E-Y. Os dejaré por ahí o bien el enlace a esta canción o bien un enlace que tengo de una playlist donde he ido añadiendo a esa playlist todas las canciones de todos los episodios del podcast que llevamos. Con el de hoy serían 29, pues tendríamos ahí, en cuanto añada esta, a veces voy con un poquito de retraso, a veces las añado un par de semanas después, pero tendríamos ahí 27, 28 o 29 con esta, canciones de esa playlist, pues de Entender el Mundo, ¿no? Pues nada, esta es una canción muy, muy emo, digamos, muy sentida. El momentazo del minuto 2:14 es tremendo, y unos segundos después, piel de gallina, cuando dice were we anything at all? Éramos algo en absoluto. Llegamos a ser algo, siquiera, ¿no? Were we anything at all? Tremendo. Bueno, os dejo escuchándola. Espero que la disfrutéis. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y, como siempre, os animo a suscribiros, a dejar vuestros comentarios, a compartir el programa con las personas que creéis que puedan encontrarlo interesante. No olvidéis suscribiros a mi newsletter, porque es muy importante teneros ahí para que os llegue, pues, más o menos un correo a la semana, a veces a lo mejor alguno más, con propuestas, con información, con valor que os voy transmitiendo por ahí, con posibles cursos que vaya sacando, posibles eventos y en general eso, información y productos que pueda ir sacando y que os puedan interesando. Además, es una manera de comunicarme con todas las personas que me escucháis sin depender de que un día falle el algoritmo, que me cierren una cuenta o no sé qué. Estamos ahí en el correo, os tengo en esa lista, ya hay 1000 no sé cuántas personas y subiendo, y es una manera, pues, de tener ahí a mi gente y poder, ya, insisto, tener esa línea de comunicación, al menos de momento, inmune, aunque no del todo, a la censura y a todas las cosas. Es interesante también. Pues eso, nada más. Gracias por acompañarme una semana más en este intento de entender el mundo. Hasta la próxima.